que revise el que está y por último revisar los otros, ¿verdad? Para no atrasar a los que se han estado yendo a la revisión. Pero en lo último, pues igual van a andar ahí los exámenes para que los revisen. Imagino igual que los van a querer revisar. Revisión, examen en tercera unidad, martes 29 de noviembre. Lo voy a poner a la hora de la clase, ¿verdad? Para evitar conflicto con cualquier otra clase de 9 a 10 a.m. Como dijo la licenciada, disculpen, que no lo escuché bien. Que se lo voy a poner a la hora de la clase, o sea, de 9 a 10, para evitar conflictos con otra clase, ¿verdad? No meterme en otra clase. Entonces, lo vamos a hacer a la hora de la clase, de 9 a 10. De 9 a 10 me lo habilitaría en el campo, entonces. No, en el campus estaría posiblemente en la tarde o al día siguiente, porque primero se hace la revisión, no las tengo subidas en el campus, pero sí las subo siempre. Entonces, después que se hace la revisión, ya las comparto, ¿verdad? Pero cualquier cosa, si hay algún reclamo o algo, pero hasta ahora pues no he hecho así una corrección. Pero siempre hago eso, pues primero hago la revisión en físico y luego yo la subo. Pero sí se la voy a estar subiendo posiblemente ese día en la tarde o el día siguiente. Estarían ya en el campus. Lo que puede hacerme es que si ya la quieres, mandarme ese día un correo y se la mando a usted. ¿Verdad? Porque en el campus se habilita el espacio a ir subiendo uno a uno. Entonces lleva un proceso más tardado a que alguien me lo pregunte directamente. Eso sí se lo podría hacer el mismo día si me manda un correo para consultarlo. Ahí sí, te mándeme Ok, un entonces ese correo, día yo, porque sí, la sub. ¿Quién me está hablando? sí, 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 yo, Advent. Ujú. No, entonces ese día yo le enviaré un correo y porque me interesa saber la nota. Más que todo me interesa saber cuánto se gana. Ok, sí, entonces ese día ya me lo puede mandar porque yo voy a tenerlo en mis cuadros. Y los Bueno, está bien. demás, y todo, ok, y los demás, ¿verdad? Traten de ir a la revisión porque igual es importante, más ahora que si hace examen de reposición van a querer ver los exámenes, pues, aunque no creo que vayan al tercero, siento yo que posiblemente sería el primero, si en caso fuese una repo, me parece a mí. Bien, entonces veamos los otros tipos de ejercicios que serían entrando ya a la parte de telescopios. Pero para el telescopio tenemos que tener un cuidado porque tenemos dos tipos de telescopios. Tenemos el telescopio, bueno, el telescopio refractor en general, ¿verdad? Y luego vamos a tener lo que es el telescopio astronómico. El telescopio astronómico refractor, también llamado así, y va a estar el telescopio terrestre, ¿verdad? Que es un poco más largo que el telescopio astronómico, ¿verdad? Entonces esa va a ser en la construcción en sí del telescopio que varía, ¿verdad? Entonces, en uno, ¿verdad? En el telescopio astronómico tenemos, está compuesto de dos lentes, mientras que el telescopio terrestre está compuesto de tres lentes, ¿verdad? Está
el telescopio de Galileo, que son dos lentes, pero una es divergente y la otra es convergente. El astronómico, las dos son convergentes, y el telescopio terrestre son las tres convergentes. Estoy viendo el libro. Entonces, eso hay que irlo a estudiar del libro, ¿verdad? Y anotar eso que acabo de decir, pero en el libro está explicado y están los dibujos, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de estudiar, ¿verdad? Porque si les dicen el telescopio terrestre, deben de saber cómo está construido el telescopio astronómico, o es el Galileo que tiene una lente divergente y hay que tenerle cuidado, ¿verdad? La ocular es divergente y la lente objetivo es convergente, por ejemplo. Entonces, esos detalles, ¿verdad? Y están en el libro y están los dibujos, ¿verdad? Entonces, hay que revisarle con lupa eso, ¿verdad? Entonces, aquí tienen un telescopio astronómico, ¿verdad? Está compuesto de dos lentes, las dos lentes son convergentes. Entonces dice que tiene un objetivo y un ocular cuyas distancias focales son 60 y 15. Entonces, la lente objetivo tiene una distancia focal de 60 y la distancia focal de la lente ocular tiene 15. Y pregunta, ¿cuáles son el aumento y la longitud del telescopio? ¿Cuáles son el aumento y la longitud del telescopio? Entonces, para calcular el aumento, tienen una fórmula para calcular el aumento en un telescopio y es la relación que llamamos M, ese aumento, y es la relación que hay entre la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular. De presentación de la fórmula, tenemos 60 centímetros y debemos de fijarnos que tengan las mismas unidades, ¿verdad? Porque ya sabemos que no tiene unidades, ¿verdad? Se cancelan. -4. Inciso B, la longitud del telescopio. La longitud del telescopio, ¿verdad? Lo largo. Ese tubo está compuesto por lo que serían las sumas de las distancias focales. Estas relaciones se las dan en el libro, ¿verdad? No salen en sí como fórmulas, pero les da la relación. El libro igual si ven, el libro no está aquí, creo, ¿verdad? Utilizar del microscopio, los telescopios. Si ven el dibujo del del... Ah, sí, aquí está. Ok, voy a mostrar el dibujo, pero solo está el del... Solo aparece el telescopio normal. Aquí está un dibujo. Ok, aquí está. De la longitud de esta lente a la lente, ¿verdad? Si se fijan, es la suma de f sub 0 más f, ¿verdad? Esto es lo largo del telescopio. Entonces aquí le dice que es la suma. Pero ya ustedes pues, ya trabajan esa como ya una relación, ¿verdad? Porque como ya está en la construcción de eso, pero no, lo que le van a variar son las distancias focales, ¿verdad? Pero el tratamiento o el análisis va a ser el mismo. Tenemos
60 centímetros más 15 centímetros. 75 centímetros. Y van a estar trabajando entonces con esto, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Dice el aumento angular de un telescopio es menos 50x y su tubo tiene Disculpe, una, dígame. no, disculpe, no sabía que estaba hablando ya, pero le iba a tener una pregunta en el ejercicio anterior con respecto a L. Ujú. ¿Es la distancia de los lentes o qué es L, lo que sacamos ahí? Es de la longitud, ¿verdad? Que aquí se la pregunta, la longitud del telescopio. Eso es lo que sacó, la longitud del telescopio. ¿Se refiere a la longitud en sí física del telescopio astronómico o la longitud Ok, aquí digamos, porque en el dibujo se había mostrado, ¿verdad? Por eso es que deben de leerlo esto antes de empezar la clase, porque si no, eh, aquí solo está el resumen, pero pues en el libro sí les aparece completo. Y les recomiendo que hagan el ejemplo 17.5, porque ahí parten de un astronómico y luego lo convierten en un terrestre. Si queda tiempo, lo puedo hacer, pero está de ejemplo que ustedes deberían hacer estos ejemplos, ¿verdad? El ejemplo es 7.5 porque le dan el astronómico y luego lo convierten en terrestre, ¿verdad? Y en el libro pues están todos estos dibujos. Entonces aquí la longitud que están tomando es esta, la del tubo, ¿verdad? Desde la lente 1 a la lente 2, ¿verdad? Esto de aquí sería lo que ellos toman como la longitud, la que es la suma de f sub 0 más f, es la longitud que estamos viendo, ¿verdad? Que sería lo del tubo. Y de hecho que creo que aquí, o sea, no se los dan así como una fórmula, sino que lo vemos en el dibujo. Y en ese ejemplo, pues allí ellos lo toman, ¿verdad? Entonces, suponiendo, lo que les dicen, suponiendo que la longitud del tubo del telescopio sea la distancia entre las lentes. Entonces, por eso, esa es una suposición que se hace, que la longitud del tubo del telescopio sea la distancia que hay entre las lentes. Bajo esa suposición partimos y es la que vamos a usar para esa longitud. ¿Ok? De la entonces distancia. la Ujú. distancia entre las lentes serían las distancias focales. Sí, eso siempre ha sido así desde lentes. Desde lentes. No, bueno, en lentes no vimos tanto así, tienes razón, ahí no. Pero aquí sí. Aquí sería la longitud del tubo, sería pues la distancia de las focales. Pero como lo ven en el dibujo no hay pérdida, por eso es que deben de aprenderse esos tres dibujos, porque cualquiera de los telescopios les va a salir. No que lo puedas estudiar, sino que recordar cómo están formados, pues no es aprender, sino cómo están formados. Porque si lo ve, ahí puede ver claramente, ¿verdad? Eh, no es que lo tiene que como lo, aprender, sino que debe ver la figura. En la figura no hay pérdida. Entonces, por eso les dije, deben de irse a estudiar esos tres casos, porque cualquiera les va a salir, ¿verdad? Aquí está, a ver. Si quiero Sí, ver la gracias. longitud y me dicen que es la distancia que entre las lentes sería f sub 0 más fe, pero ese no se lo puedo explicar, sino que le te voy a decir, mire el dibujo, ¿verdad? Porque sería muy en el aire.
tratar de quererlo de ver, ¿verdad? Pero aquí en el dibujo sí. Vamos a suponer que la longitud del tubo, pues es la separación de estas lentes. Entonces viene a ser la suma de las distancias focales. De ahí. Pero esa, pues que nos dice eso en ese libro. Por eso, los que no tienen, por ejemplo, el capítulo, el que sigue, que no está en el libro, el que anda en digital, entonces deben de conseguirlo por estas cosas, porque nos guiamos en el libro, ¿verdad? La fórmula es igual. Si se fijan en otros libros, varían los índices, ¿verdad? Entonces entra a confusión y también que tenemos los que van a entrar al resumen tienen que ser del libro, no de otro libro. Segundo, las preguntas que pueden venir en el examen, ¿verdad? Están en el libro de texto. O sea, hay unos que dan más énfasis a otros temas. O hablan de otros temas o quitan algunos, ¿verdad? Entonces por eso ocupamos un libro de texto. Ahora, de bibliografía yo les puedo dar varios, ¿verdad? Y los tengo leyendo Serway, ¿verdad? Y pueden leer, pero es bibliografía complementaria. Una vez que ya estudió su libro, pasa al otro. Entonces, no se queden solo con los ejercicios, porque esta unidad sí ocupan leer. ¿Verdad? Ocupan leer bastante, si se fijan los ejercicios y las fórmulas son bastante directas, podríamos decir, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado es en esos detalles, como el compañero me estaba preguntando, el por qué, por qué, por qué. Ah, entonces está bien, yo le puedo explicar, ¿verdad? Pero después se le puede volver a olvidar porque no está como fórmula y no le va a aparecer como fórmula. Es bueno que revisen, ¿verdad? Y se pongan a ver los dibujos y también a la construcción, porque les pueden preguntar algo de alguno de los telescopios, ¿verdad? Pero que está en el dibujo. Entonces es importante que los estudien también cada uno, ¿verdad? En las correcciones teníamos los dos efectos, miopía y hipermetropía. Luego tenemos los microscopios, el simple y el compuesto. Y aquí tenemos los diferentes tipos de telescopios. Entonces hay que estudiarnos cada uno de ellos y también leer. Y si podemos buscar otro libro que también nos explique eso, ¿verdad? Por el tipo de preguntas, o sea, para los ejercicios, con lo que hacemos en la clase, lo van a poder hacer. Ya para las preguntas, hay que ponernos a leer más a detalle, ¿verdad? Porque a veces las preguntas no son tan directas, sino que llevan algo conceptual. Entonces, hay que hacer una lectura un poco más profunda para las preguntas del examen, ¿verdad? Ese fueron que no son directas. Entonces, aquí. Y se lo explico con el dibujo porque sí no aparece como una fórmula, ¿verdad? Pero que en las mismas que nos va el libro desarrollando nos dice lo que vamos a tomar, ¿verdad? Cómo vamos a tomar esas longitudes. Bueno, no sé, no tengo el examen final para ver las fórmulas que le dan ahorita, pero cuando estén en la fórmula igual se las comparto para que vean qué fórmulas tienen y cuáles ocuparían. Ok, entonces eso ahí así lo tomaríamos, ¿verdad? En base a eso, ¿verdad? Que suponemos que la longitud sería la separación de las lentes y que, como vimos en el dibujo, sería la suma de las distancias focales. ¿Ok? Bien, ahora, bueno, y en base a esos dos que acabamos de discutir, entonces podríamos hacer este ejercicio. Dice, el aumento angular de un telescopio es menos 50x. Y su tubo tiene 1.02 metros de longitud. ¿Cuáles son las distancias focales del objetivo y el ocular? A ver, les voy a dar 5 minutos que lo piensen. Solo con las dos fórmulas que usé lo pueden resolver, solo que ahora les piden, por decir lo contrario, le dan lo que calculamos allá y les piden las distancias focales. Allá les da las distancias focales y
ustedes tenían que encontrar pues M y L. Piénsenlo. Lo pueden hacer con lo que acabamos de hacer, solo que se les dan los datos que se les pedían y ahora se les piden los otros. Entonces lo contrario. Vamos a ver, traten de resolverlo. Ok, vamos a ver lo que hicieron. Primero hay que sacar los datos, ¿verdad? Dice el aumento angular de un telescopio. Entonces ya me dan el aumento angular. Dice que es negativo 50x. Y su tubo tiene una longitud de 1,02 metros de longitud. ¿Cuáles son las distancias focales del objetivo? ¿Y cuáles son las distancias focales del ocular? Esa es la relación que teníamos, ¿verdad? Pero en este caso, si se fijan, vamos a sustituir, ya me dan cuánto vale m. Se fijan que tenemos negativo a ambos lados del igual.
que lo podemos cancelar, ¿verdad? Lo pasamos uno al otro lado y entonces lo cancelan porque está en ambos lados de la igualdad. 50. El X, recuerden que no es una unidad, solo lo usamos nosotros para saber que es un aumento, ¿verdad? Entonces lo puedo quitar y podemos despejar una de las variables en términos de la otra. Y esto, fíjense que estos son los problemas que aparecen en examen, ¿verdad? Que aparecen con manejo de letras y ahí lo dejan a veces, ¿verdad? Y aquí los hacemos en clases. Entonces encontramos uno en términos del otro. Y ahí ya no puedo seguir. Pero tengo la otra relación de L. Por eso era importante que esté claro lo del L, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a ser la suma de las distancias focales? Y en este caso ya me dan L. L dice que es 1.02 metros. Es igual a F sub 0 más F. Entonces aquí vamos a hacer algo. Ahí ya no puedo seguir porque de nuevo tengo dos que no tengo. Entonces tenemos, por ejemplo, dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo esta ecuación con dos incógnitas y tengo esta ecuación con dos incógnitas. Dos ecuaciones diferentes porque una depende de L y la otra depende de M. Entonces, para resolver esto usan algún método. Por ejemplo, yo voy a usar el método de sustitución, ¿verdad? Voy a sustituir el valor de F sub 0 que encontré, lo voy a sustituir acá, ¿verdad? En vez de tener F sub 0, voy a colocar la relación que ya encontré, que F sub 0 era 50 veces la distancia focal del ocular. Entonces voy a tener aquí 1.02 metros igual a F sub 0 y ya no voy a poner el F sub 0, sino que la relación que ya encontré, ¿verdad? Que salió del M. O al revés lo pudieron haber hecho también, haber encontrado del L, haber separado para una de las variables y sustituir en el M, ¿verdad? O sea, de las dos formas estaba bien. Les dije, inténtenlo hacer. Ese 50 sale de esta relación de acá, ¿verdad? Que salió de la fórmula de M. ¿Sí? Simplificamos. Y aquí tengo FE más FE. Uno es 50 y el otro tiene un valor de 1, ¿verdad? Entonces sería 51, que es la misma variable. Yo las puedo sumar. Despejamos. Y ya tendría la primera. ¿Cuánto le da eso? 0.02 metros. Ok. Entonces ven que es el mismo ejercicio, solo que le cambiaron los datos que le daban. Y así es el examen, son los mismos problemas, pero sino que a veces le cambian el enfoque de lo que le piden. Y eso a veces pues, puede perderlos, a veces, ¿verdad? Pero les piden las dos y lean bien las preguntas, ¿verdad? Porque a veces solo contestan parcialmente. Les pedían la del objetivo y les pedía la del ocular. Pues me falta F sub 0. Y puedo hacer esta relación que tengo acá o podrían usar en L y despejarlo de ahí también. O sea, de cualquiera de las dos, como ya tienen una, pueden de cualquiera de las dos sacar la otra. Pero aquí ya está despejado para F sub 0, así que voy a usar eso. Pero si lo tratan de calcular de L, pues también le va.
¿Y esa cuánto le da? 1. 1 metro. Ahí está. Es lo mismo, solo que nos dieron los otros datos que nos pedían en el primero y tuvimos que encontrar con los que partimos. Entonces es el tipo de pregunta que varió. Ya usamos la misma fórmula, pero como al contrario, ¿verdad? Bien, podemos hacer otro ejercicio. Este de acá. Inténtenlo hacer. Yo voy a buscar una figura de eso. Pero hay partes que ya pueden hacerlo ustedes. Es un telescopio terrestre. Lo podemos ver aquí. Y Díganme. en este ejercicio lo que deberíamos de hacer sería, por ejemplo, utilizar la fórmula de la longitud y como la longitud es la suma de todas las distancias focales, entonces despejar para en este caso, el lente electoral. Sí, Correcto. electoral. Ujú. Y convertirlo también, convertirlo. Ujú. Solo ahí en el dibujo que va a haber una pequeña variación ahí, pero usted lo dijo completo, por eso les digo, el concepto debe ser el mismo, lo que deben de aprenderse son la estructura de cómo se forma. Como yo digo, bueno, la longitud es la suma de todas, de ahí lo voy a sacar. Bien, solo que esa lente directora eh, está, está ubicada a 2 veces la distancia focal. Está ubicada porque aquí está su foco, pero está a 2 veces, o sea, a la hora de que se forma queda 2 veces su distancia focal y a ambos lados eso sigue siendo lo mismo. Entonces, la distancia total sería la distancia focal del objetivo más 2 FI más 2 FI más la distancia focal del ocular. De toda esa distancia sería. ¿Y dónde la estoy leyendo yo? Aquí en la imagen. Y entonces, también hay un ejemplo, el ejemplo 17.6 que es conceptual, que van a construir un telescopio y entonces les empiezan, es puro análisis, a ver dónde colocarían las lentes para ellos realizar la construcción del telescopio. Es importante que revisen ese ejemplo, ¿verdad?
porque es puro hablado. Entonces, ven ese tipo de análisis, ¿verdad? Miren, los ejemplos del libro son buenos. Son buenos porque hay algunos que son analíticos y eso es lo que ocupamos reforzar, la parte de análisis. Vean, vamos a ver, porque si no, no voy a terminar. Telescopio terrestre. Los datos que me dan ya dan las distancias focales, objetivo y ocular respectivamente. Objetivo 45 y el ocular 15. ¿Cuál debe ser la distancia focal de la lente erectora? Entonces hay una nueva lente y esa le vamos a llamar FI o F1 creo que le llaman. No, FI. Ahí en imagen casi no se ve, FI. Entonces esa es la distancia focal de la lente erectora. La que andamos buscando. Y ya me dan la longitud total del telescopio. Vean todo lo que dice total del telescopio. Tenemos que fijarnos que siempre las unidades todas estén iguales. Miren, aquí tengo centímetros y aquí tengo metros. Debemos hacer esa conversión. Aquí es a metros, 1 metro 100 centímetros. Sería 80, ¿verdad? Sí, 80 entre 100 es. Que no podemos combinar, ¿verdad? ¿Por qué lo pasé y no lo pasé en esto? Porque aquí eran dos conversiones, aquí era solo una. Y en esto no hay restricción, ¿verdad? Ya hemos hablado en cuáles sí hay y en cuáles no. Bien, la longitud la longitud aquí, la longitud total para un telescopio terrestre sería L1 más L2, donde L1 era mi telescopio básico, ¿verdad? Que era la suma de estas dos. Y el L2 sería al haber insertado una nueva lente, que es la lente erectora, y que aumentaría una distancia de ¿cuánto? Miren, de 4 veces FI. Esa distancia es la nueva. ¿Sí? Entonces, podemos hallar el L1. Ah, perdón, ahí es L1 más L2 la suma. Ahí es L2. Y este sería el cambio para este. Pero sigue siendo lo mismo, pero pues al insertar este, y aquí leemos esa nueva distancia, 4 veces FI. Entonces el L1 lo pueden, si lo quieren calcular por aparte, o lo calculan de un solo. Pero lo voy a hacer para aparte para que vean que sigue siendo lo mismo y yo solo voy a hacer el pequeño cambio para pues esa nueva lente. Serían 60 centímetros. El L total para un telescopio terrestre es la longitud de las dos lentes que ya teníamos, más al insertar esta nueva, ¿verdad? Tenemos el L2, que es 4 veces
esa distancia focal de esa lente erector. Entonces voy a despejar por aquí el FI, ¿verdad? Que tal vez por lo que dijo el compañero, por eso era correcto, ¿verdad? Solo que si no había visto el dibujo, no iba a saber que era 4 veces, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ver aquí en la construcción, ¿verdad? Porque queda en términos de FI. Sería L menos L1 igual a 4 FI, L entre L1 entre 4, ese es FI. El L total ya me lo daban, 80 centímetros. Este era 60 entre 4. Obviamente la total va a ser más grande, ¿verdad? Porque es la suma de todas. ¿Cuánto da eso? 5. 5 centímetros. Y muy bien, centímetros, y trabajamos en centímetros. Pues sería la distancia. Hagamos un último ejercicio para terminar. Este es más corto. Pero los he rebuscado bien, como para ver diferentes cosas, ¿verdad? Porque no se ven, si lo ven, no es tan complicado. Pero como podrían jugar con, o tratar de combinarlo, ¿verdad? A ver si manejan los temas. Dice un telescopio refractor. Tiene un objetivo de 50 centímetros de distancia focal y un ocular de 15 milímetros de distancia focal. Se usa para ver un objeto de 10 centímetros de altura a una distancia a 50 centímetros de distancia. ¿Cuál es la altura angular aparente del objeto visto con un telescopio? ¿Cuál es la altura? Cuando a mí me piden la altura, yo debo calcular el aumento. Y del aumento se recuerdan que hay una relación para las h. Y de ahí despejo. Primero calculamos el aumento y luego la altura. Veamos, saquemos los datos. Un telescopio refractor tiene un objetivo de 50 centímetros de distancia focal. F sub 0, 50 centímetros. Y un ocular, la distancia focal del ocular es de 15 milímetros de distancia focal. Se usa para ver un objeto de altura de 10 centímetros a 50 metros de distancia. Una distancia acá de 50 metros. ¿Cuál es la altura angular aparente? Bueno, este sería h del objeto y la imagen, la altura de la imagen final, h. Entonces, el procedimiento a seguir, primero calculemos el aumento. Y aquí me fijo que F está en milímetros, pero tenemos que hacer esa conversión. Y hay que tener cuidado porque es de centímetros a milímetros, o sea, es 10, no 100. Miren que yo lo escribo, ¿verdad? Para que eso vaya quedando claro, ¿verdad? Bueno, esto no debería haber problema, ¿verdad? Pero se equivocan con metro, porque como estamos más familiarizados para hacer centímetros y metros, que se pueden olvidar estas cositas. Es 1.5 centímetros. Tenemos M, entonces, 50 centímetros entre 1.5 centímetros. Y verifico, cancelo y cancelo para ver que realmente estoy trabajando en las unidades correctas. M le da negativo 33.33. X es el aumento. Ya con el aumento, ¿verdad? Puedo calcular la altura porque había una relación, ¿se acuerdan? La altura de la imagen con la altura del objeto. Despejamos para HI. 1.5 x 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
todo eso dos me daba la altura final. Entonces es la altura inicial 10. Entonces HI 333.3 centímetros. Dale aquí, no es necesario colocarlo. No es en ni nada, ¿verdad? Nosotros lo colocamos para indicar que es un aumento. Y me podrán preguntar, ¿y esta de, bueno, vea, y era la posición en que se encontraba el objeto, pero pues no la necesité, ¿verdad? En este caso no ocupé de sub cero para mi cálculo. Es un dato, es real y no es que está malo. Es parte de donde estaba ubicado, pero para los cálculos no lo necesité. Pero también hay que, Ingeniera, ajá. creo que la fórmula de M llevaba un signo negativo y que por eso al calcular debería quedar positivo. No, para las alturas no. La fórmula de las alturas es así. El menos se saca donde lo lleva. Tú puedes revisar los demás ejercicios, igual el libro. Las H no llevan, ¿verdad? Igual, eso, usted la altura lo ve su magnitud, pero eso no no le interfiere. Ese es el cálculo correcto y el valor correcto con que está realizado. La fórmula está correcta. Lo que les estaba diciendo era de este D de 50, que no lo usamos, ¿verdad? Pero es un dato, ¿verdad? Es un dato de dónde estaba colocado el objeto a esa distancia. Pero en este caso, mis fórmulas no dependen de ese D, ¿verdad? Entonces hay que saber identificar los datos que vamos a usar, no porque estén, deben de incluirlos todos. Si son necesarios, van a usarse todos. Si hay otros que solo son informativos y que son correctos y que son parte del problema, pero no en la resolución. Tal vez en otro tipo de pregunta, ¿verdad? Pues sí lo veo, fuese a necesitar. Pero para solo lo que me pidió aquí, hasta aquí, eso es lo que no necesité esta de. Ok, bueno, ya son las 10. Nos quedamos aquí. Revisión el martes, clases el lunes. Y pónganse a estudiar estos temas, ¿verdad? Pero más que todo en forma de lectura. Hay que leer bastante estos temas y también estudiar los ejemplos también de libros, si hay en el campo, estudiar también y ver si tengo si hay ejercicios, por ejemplo, en el otro material que les compartí, el de Serway, que les dije que podían leer, también pueden ver los ejemplos que ellos tengan, ¿verdad? Entonces, en vez de estar haciendo tantos ejercicios, ahorita empiecen en la parte de lectura y en revisión de ejemplos para estudiarlos a fondo. ¿Ok? Bien, continuamos el lunes. Feliz fin de semana, feliz tarde y pónganse a estudiar y también ir avanzando en el último certificado y haciendo los resúmenes, ¿verdad? Para ir estudiando. Ya el lunes comenzamos pues el último tema, ¿verdad? Que es la parte del núcleo. Por favor, hacer lectura de núcleo también. Ok. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.